Buenas noches, Dios les bendiga. Póngase de pie, vamos a hacer una oración para iniciar. Incline su rostro y vamos a agradecer al Padre por este día. Padre bendito, en esta hora te damos gracias por tu infinito amor. Gracias porque nos permites estar aquí, Padre eterno. Y gracias te damos también por tu hermosa palabra, porque toda ella es hermosa, Señor. Gracias te damos por la porción de palabra que hoy vamos a recibir. Y te pido, Padre, que nos des un espíritu enseñable, que abras nuestro entendimiento para que comprendamos la palabra, Señor Jesucristo, y que nos ayudes, Padre, a comprenderla, pero también a llevarla por obra en nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, por este tiempo y por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puede sentarse? Y quiero iniciar con un Salmos 30, 11. Y este salmo, sabe, desde la semana pasada que el domingo que compartía a mi esposo y él traía algunas situaciones donde platicaba de cosas que Dios había hecho en nuestra vida. Y mientras estaba yo ahí un día antes, Dios me recordaba de dónde Él me había sacado y Dios ponía en mi corazón el agradecerle y aún palabras que yo había dicho en tiempos pasados, donde yo misma me había atado, pero sobre todo me hacía recordar que Él realmente fue quien cambió mi vida, quien me sacó de la tristeza, quien me sacó, ahora sí como dice, de lamento, para ponerme y darme a gozo y a felicidad. Dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Y cuando yo veo este salmo realmente me doy cuenta de la bondad de Dios, porque sí me sacó de la tristeza, me sacó de la amargura, me sacó quizás hasta de depresión, de ansiedad, de muchas situaciones que estaba viviendo y que sé hoy que solamente Dios lo pudo hacer. Y que estoy muy agradecida con Él porque jamás me imaginé que iba a poder yo estar al frente con tantos ojitos viéndome, compartiendo su palabra, porque para mí el estar en un lugar público donde se ocupara que te voltearan a ver o te pusieran la atención era algo que me daba pánico. Y yo prefería en la secundaria o en las escuelas, cuando me ponían a hacer algo, yo prefería faltar y que me reprobaran, porque yo decía: no voy a pasar, y que los honores a la bandera y que esto no paso y no digo. Y el día que me pasaban a exponer clase, se oye con mucho eco, ¿no? En la preparatoria me pasaban a exponer clase. ¿Sabe qué pasaba? Que me agarraba a reír tanto que me apodaban la Sonrix, porque no paraba de reír. Y el maestro me decía: ya, güerita, sálgase, si se va a estar riendo mejor sálgase y la paso como quiera, pero sálgase, no me interrumpa la clase. Ya mejor me salía. Y el maestro me decía: si se va a estar riendo ya mejor no entre. Y como me tocaba exponer, pues me reía, ya mejor no entraba. Y como quiera el maestro me pasaba, porque ese fue el trato. Yo no lo interrumpía y él me pasaba. Pero fíjese hasta dónde nos lleva el tener limitaciones en nuestra vida. Hasta dónde nos lleva el que nosotros pues no tengamos una confianza en quiénes somos y en lo que Dios quiere hacer en nosotros, porque ciertamente dice el Salmo que Él ha cambiado mi lamento en baile, y hoy lo digo que así es. Dios cambió mi lamento en baile. Puedo sonreír a la vida. Pasan situaciones difíciles, pasan situaciones adversas, pero ¿sabe qué? Puedo sonreír ante todo eso porque mi confianza está puesta en Dios. Amén. Y hoy quiero compartirles un tema que estuve meditando a Dios todos estos días. Señor, ¿de qué voy a hablar? Señor, ¿de qué voy a hablar? Dame tu palabra, dame un sueño, háblame un versículo. Y andaba por otros rumbos y el Señor... hoy muy tempranito por la mañana, apenas abrí mis ojitos y estaba un versículo en mi mente y entendí que era lo que Dios quería que compartiera, así es que tuve que cambiar lo que ya tenía en mí para darles como enseñanza a esta palabra. Y el tema se llama así, si me pones el título, Cami: para llegar a la meta. ¿Se acuerdan que
estuvimos viendo en las enseñanzas pasadas, vimos un versículo que era Ageo 1:8, que dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré mi voluntad en ella. Y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y luego la semana pasada vimos Hebreos 4:12. ¿Se acuerdan de esa? A ver, vamos a decirla. 1, 2, 3. El alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí va ya, nada más que como que en las coyunturas y los tuétanos como que se les va el avión, ¿verdad? Y se brincan. Pero fíjate, parte de eso es porque si está viendo ahí la imagen, para llegar a la meta, Hebreos 4:12 dice que llega y penetra hasta las coyunturas, y vimos que las coyunturas son los ligamentos, ligaduras o articulaciones que unen un hueso con otro. Y vimos que cuando un hueso está unido a otro, ¿qué significado tiene la palabra hueso en la palabra? Escogidos. Entonces vimos que si un hueso está unido a otro, son escogido con escogido. Amén. Porque como que sí saben, pero como que les da miedo contestar. Están como yo cuando me decían, vas a compartir algo, y preferían oír. Ustedes se lo saben, pero prefieren no hablar porque piensan que se van a equivocar. Pero saben que cuando estamos aprendiendo en una enseñanza es válido equivocarse, porque el que responde, y aunque sea equivocado, ve que tiene interés, no que el que se queda callado y anda con su pensamiento quién sabe dónde, ¿verdad? Entonces, y vemos aquí esta imagen que dice el título: para llegar a la meta. Y vemos unas personas que están tratando de tomarse de la mano uno con otro, de hacer equipo. Y ese es el trabajo que tenemos como iglesia. Para llegar a la meta tenemos que ser equipo, tenemos que ser esas coyunturas o esos escogidos unidos con escogidos para que nuestro cuerpo funcione, porque se necesitan las coyunturas, pero también para que el cuerpo de Cristo funcione se necesitan esa unidad. Amén. Y ahorita vamos a entender el por qué este tema. Vamos a ir a 1 Corintios 16:13. Y este es el versículo base. Si usted ya se aprendió Ageo 1:8, Hebreos 4:12, ahora esta semana nos va a tocar aprender, memorizarnos este. Amén. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Sabe que mi esposo y yo siempre estamos así en la casa y platicamos y todo, y de repente nos chisqueamos un poquito y de repente yo le digo, portaos varonilmente, y luego otro día él me dice, portaos varonilmente, y fíjese que este versículo nos ha servido mucho. Vemos cómo toda la palabra de Dios es una enseñanza, y así sea una pequeña porción de su palabra, es una gran enseñanza a nuestras vidas. Porque de repente nosotros nos chisqueamos, y al decirnos chisqueamos, pues empezamos a jugar, y luego el que se lleva no aguanta, y como que ya no me ando aguantando, y pórtate varonilmente. O luego él y me dice a mí, y ya como que viene la madurez, sí, me voy a portar varonilmente. Y hoy vamos a entender qué es portarse varonilmente, para que también la aplique. Y no ande aplicando los de la familia Peluche, porque luego muchos aplican las frases de la familia Peluche. Usted aplique la palabra. Amén. Vemos que vamos a ir ahora a 1 Corintios 1:1. El que vimos, 1 Corintios 16:13, va a ser la base de la enseñanza. Pero vamos a ver el contexto de este versículo. Dice así, ¿cómo dice al principio en su Biblia? Salutaciones, dice. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, el que sigue. El 2.
A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y por último el 3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En estos primeros 3 versículos de este capítulo dice al principio, para iniciar, salutaciones. Ponme la primera diapositiva, por favor, y vamos a ver qué significado tiene las salutaciones. La palabra de Dios, todas ellas son enseñanzas, y lo más mínimo que veamos, así como esto, que son las salutaciones, son el saludo, tiene un significado. Y ya lo habíamos visto, si se acuerdan, que vimos el significado de saludar, que era abrazo. Por acá sí se lo supieron, por acá no. Salutaciones es el saludo. Esta carta la escribe Pablo a la iglesia de los Corintios y dice que para empezar a redactar esta carta le puso los saludos y les está diciendo los abrazo, pero también sabemos que el abrazo tiene un significado en la palabra. ¿Sí recuerdan? Vamos a ir a Hechos 20, 9 y 10. El significado de abrazar es resucitar. Todavía cuando vino el pastor Joás a darnos las enseñanzas, vimos esto de los abrazos, ¿sí se acuerdan? Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. ¿Cómo fue levantado? Muerto. Ya Eutico, adiós. Pero fíjate lo que dice. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, ¿qué dijo? No os alarméis, pues está vivo. Y aquí vemos que el significado de abrazar es resucitar. Al mismo pastor nos daba ejemplos. ¿Te ha pasado que vas y ves a alguna persona y con un simple abrazo que le das se pone a llorar mucho? Una vez yo me acuerdo que empezábamos en las cosas de Dios y tengo una hermana que es un poquito difícil de carácter y somos las que más nos parecemos, como que yo soy su copia porque ella es la mayor y haz de cuenta que somos copias, nomás que ella sacó ojo verde y yo no. Y luego esta hermana, cada que iba yo con mi mamá, me veía entrar y ella se salía y no quería hablarme. Yo no sabía por qué, yo me había acercado a las cosas de Dios y me imagino que estaba molesta porque yo empecé a ir a la iglesia. Y ya tenía días o tiempo que cada que iba con mamá, yo entraba a la cocina y ella se iba al cuarto, y me iba al cuarto y ella se iba al patio, y así no quería estar cerca de mí. Pero me acuerdo que ese día íbamos a ir a un evento en un rancho y yo participaba en las exaltadoras o panderistas, y íbamos a danzar allá y Dios me hizo sentir que yo iba a ir a hacer un servicio y que yo no podía estar así con mi hermano. Y la vi que apenas entré a la cocina porque iba a decirle a mamá que íbamos a salir al rancho y ella se fue inmediatamente a la habitación. Entonces como que Dios me dio la fuerza, no sé, porque sí, a veces le tengo miedito, actúa tremendo, y fui detrás de ella. Y nada más en lo que ella me vio tan mal así, la abracé y solamente la abracé, y en el momento de abrazarla se soltó a llorar tanto que yo no sabía qué decirle, pero luego ya le dije, ¿sabes qué? Mira, si yo te ofendí, te he hecho daño o algo hice que te lastimó, perdóname, te amo, eres mi hermana y no quiero que estemos así. Y fíjese, no es la única vez que yo he tenido que hacerlo con ella, porque mucho se pelea conmigo, no sé si porque seamos tan parecidas como que no le agrado poquito, y una vez más cuando mi mamá estaba en el hospital, también así hubo diferencias ahí por el grupo familiar y se molestó tanto conmigo y después que yo la vi me ofendió mucho, y después que yo la vi la abracé y le pedí perdón. Y me decían mis otros hermanos, es que tú ¿por qué le pides perdón si tú no hiciste nada? Digo, porque yo conozco de Dios y yo tengo que demostrarle el amor de Dios. Y vemos como un simple saludo que le demos a alguien cambia. Ese día cuando después de que me ofendió mucho yo la abracé y le pedí perdón,
me dijo, eres mi hermana, la más chiquita y te amo mucho y que no sé qué. Después pasaron los días, se le olvidó que era la hermana más chiquita y que me amaba mucho. Me tiene bloqueada hasta el día de hoy. Pero Dios es bueno y va a obrar en su corazón, porque esas más difíciles son las que Dios más busca. Amén. Y vi cómo un abrazo podía hacer que cosas sucedieran, porque a partir de ese abrazo que yo le di a ella empezó a cambiar y empezó a acercarse más y empezó a querer convivir con todos, porque estaba muy renuente a estar mientras estábamos cuidando a mi mamá. Entonces, un abrazo significa resucitar. Y a veces decimos, pero Eutico dice ahí que estaba muerto, que cayó muerto. Estaba hablando que en el valor de que cuando hablas de estar muerto es que estás dormido espiritualmente, porque ya vimos eso también en una enseñanza, ¿se acuerdan? Y vemos cómo un abrazo puede resucitar a alguien y hasta traer libertad a una persona que está en ataduras. Por eso, cada palabra que viene en la Biblia, así sean los saludos, tiene un significado y una enseñanza profunda para nosotros. Porque a partir de los saludos nos damos cuenta que Dios algo grande quiere hacer. Amén. Explicado esto de los saludos, de lo que significa, vamos a ver ahora el libro de Corintios 1:4. Así, primera de Corintios 1:4. No, ese no es, permítanme tantito. Regrésate al 3, al 2. Ah, no, esos son las salutaciones. Sí. Ahí quédate, en el 4. Vimos que son las salutaciones de Pablo. Bueno, Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto se llama así porque era la ciudad de Corinto, que era una ciudad que pertenecía a Grecia. Y tiene este nombre porque en Grecia se cree mucho o se creía mucho en los dioses y las diosas. Y Corinto era el nombre de uno de los hijos del rey, del dios Zeus, un dios que se adoraba en Grecia. Y por eso tiene este nombre. Y Pablo dice que le hace esta carta a los de Corinto y primero les da los saludos, pero después en el capítulo 4 le dice, fíjate lo que continúa diciendo, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Gracias doy a Dios por vosotros, por la iglesia, por la gracia de Dios que les fue dada. Y cuando Pablo le está hablando a los corintios, no es que esta palabra ya no sea para nosotros, porque todas las cartas que hizo Pablo a las iglesias se refieren a las iglesias, lo que hoy se vive en las iglesias. Si tú te pones a leer estos libros, vas a ver que las iglesias están pasando por las situaciones que se describen en estas cartas que hizo Pablo. Principalmente le dijo, la gracia de Dios, le doy gracias a Dios por la gracia que tienen ustedes de Él. ¿Tenemos gracia de Dios nosotros? Amén. Esta palabra también es para nosotros. Vamos ahora a Primera de Corintios 1:5. Vamos a ver por qué Pablo le daba gracias a Dios por esta iglesia. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Les dijo, miren, son ricos porque les dio toda palabra y toda ciencia. El 7. Y luego le dice en el 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Les dijo, no les falta nada, porque todos los dones ustedes los tienen. Tienen la gracia de Dios. Han sido enriquecidos en ciencia, han sido enriquecidos en todos los dones. Tienen la palabra. En el 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 9, también os confirmará. Ahora el que sigue, el 9, perdón. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y hay una diapositiva ahí. Pablo les estaba diciendo, le doy gracias a Dios porque ustedes, iglesia de Corintio, miren todo lo que tienen, miren todo lo que han recibido de Dios. Les digo, tienen su gracia, tienen las revelaciones,
han sido enriquecidos en toda palabra y ciencia, enriquecidos en dones, tienen todos los dones que necesitan. También Él les va a confirmar para que esperen el día de la venida de Jesucristo irreprensibles. Y luego les dice, porque fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. También les estaba diciendo, ustedes son llamados a tener esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Son los que están siendo llamados y convocados por Dios. Y luego más adelante, Pablo le dice, hace una pregunta en 1 Corintios 1:10. ¿Qué dice la pregunta? ¿Está dividido Cristo? ¿Tú crees que está dividido Cristo? ¿Por qué Pablo primero les empieza a decir todo lo que Dios les había dado? Tienen palabra, tienen ciencia, tienen revelaciones, tienen dones, Dios los ha llamado, tienen su gracia, pero ¿está dividido Cristo? Vamos a ver el versículo que sigue. Ese, el 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y aquí la respuesta. ¿Por qué primero les está diciendo, tienen todo de parte de Dios, pero luego les está diciendo, os ruego pues, hermanos? ¿Quiénes son los hermanos? Los que hacen la voluntad del Padre. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Casi que les decía, ya por favor, cabezones, que habléis todos una misma cosa. Fíjate lo que le dijo, que habléis todos una misma cosa, es lo primero que les dijo. Y que no haya entre vosotros divisiones, la segunda, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 4 cosas les dijo a los de Corintios. Primero, de decirles todos los regalos que tenían de parte de Dios. Luego les dice, mira, yo les ruego que esto no esté en ustedes. Y hay una diapositiva ahí. Que habléis todos una misma cosa. ¿Por qué si los de Corinto tenían revelación, tenían ciencia y tenían palabra? ¿Por qué Pablo les está diciendo que hablen una misma cosa? Todos les está diciendo, todos hablen una misma cosa. Y luego les dice, que no haya entre vosotros divisiones, pero los de Corinto tenían dones. O sea, dice que eran enriquecidos en dones, que tenían todo, que tenían palabra, que tenían la gracia de Dios. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y ahora vamos a ver el significado de lo primero, que dice que habléis todo una misma cosa. Filipenses 2:2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Porque, ¿sabes? Que todas las palabras tienen un valor en la Biblia, y una misma cosa tiene un valor. Y hay otra diapositiva, Cami, ahí. Que habléis todos una misma cosa es llegar a la meta. Una misma cosa, su valor es llegar a la meta. Les está diciendo, ustedes ya tienen todo, pero ¿saben qué? Tienen divisiones, tienen conflictos, no están todos en un mismo sentir, no están unánimes. Ustedes ya tienen todas las herramientas de Dios, pero por no estar unidos, por no estar unánimes pensando una misma cosa, ustedes ahora es motivo de que yo tenga que hacerles esta carta. Y miren, que los de Corinto no eran lo único que estaban pasando. Hay muchas cosas por las cuales más adelante en los siguientes capítulos Pablo les está diciendo que se dejen de hacer ciertas cosas. Vamos a ir a Filipenses 1:10. Primero 1:9. Regrésate al 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Les está diciendo, tienen todo, pero le estoy pidiendo a Dios que el amor abunde en ustedes, que por sobre todas las cosas esté el amor y esté la ciencia y esté el conocimiento. Y ¿saben qué? Todos como iglesia necesitamos estar en amor, que es cumpliendo con sus mandamientos, en ciencia, que es buscando su palabra, y también en el conocimiento, porque necesitamos conocer realmente a Jesucristo.
Y esto es lo que la iglesia estaba pasando, y Pablo le decía: tienen que estar en amor, en ciencia y en conocimiento, para que se dejen de divisiones, para que se dejen de contiendas, para que todos hagan una misma cosa y estén unidos. Tienen que hacer esto. Como iglesia batallamos mucho para esto, mucho. A veces se batalla hasta para andar en amor, ¿sí o no? ¿Hemos aprendido a amar al prójimo realmente? Por allá hay un no bien francote. Salió de aquí bien padre. No. ¿Saben qué? Pues necesitamos aprender a andar en amor y amar al prójimo, porque somos el equipo que unido va a hacer que funcione el cuerpo de Cristo. Entonces, imagínate, si hablábamos de coyunturas, si no está funcionando un ligamento o una articulación, pues ¿cómo va a ser dar movilidad el brazo? Y necesitamos el brazo, ¿sí o no? O una pierna la necesitamos. Es aquí igual, tenemos que amarnos los unos a los otros. Mira, tú no sabes si el que está sentado a tu lado es el próximo que se va a levantar para enseñar la palabra, como el pastor Joás, como el pastor Zuno, como el pastor Ricky, y como tantos que hay en el camino. Tú no sabes. Y a veces, ¿sabes qué? Menospreciamos eso y nos vemos como hermanos, como poca cosa, y decimos: nah, ¿qué va a alcanzar? No, hombre, te puede dar la sorpresota de que se levante y enseñe hasta mejor que los que ya están enseñando ahorita. Amén. Entonces, vimos que una misma cosa tiene un significado, y es llegar a la meta. Filipenses 1:10, ¿ya lo vimos? El que sigue. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ya vimos 2 citas que dice que tienes que llegar irreprensible para el día de Cristo. ¿Sabes qué? El llegar a la meta, el pensar una misma cosa, es eso, el llegar irreprensibles. El que en el caminar tú tienes que ir con una sola cosa en tu mente: tengo que llegar a la meta. Y por más obstáculos que tenga, y por más situaciones que se me presenten, y por más que ya no quiera, yo tengo que llegar a la meta. Porque esta carrera que llevamos, la carrera del cristiano, es una carrera de obstáculos. ¿Sí o no? Se nos van presentando muchas cosas en el camino. Todos los días batallamos con algo. ¿Y saben qué es lo principal con lo que batallamos? Con nuestra propia carne, con nuestros propios pensamientos. Porque aquí, cuando más adelante dice que pensando perfectamente con una misma mente, ¿saben por qué? Porque aquí es un campo de batalla todos los días. Aquí la mente te dice: no la vas a hacer, no vas a poder, no emprendas, no hagas, no leas la Biblia, no entiendes. Pero ¿sabes qué? Dice que te mantengas irreprensible para que alcances a llegar a la meta. Amén. Y que eso es lo que todos queremos, el llegar un día a la meta, ¿sí o no? ¿O para qué estamos aquí escuchando enseñanza tras enseñanza? Para llegar a la meta, porque si no sería perder el tiempo nada más, o sería nada más venir y ocupar un espacio y nada más, pero sin un propósito. Y yo creo que todos debemos de cansarnos de no tener propósitos en nuestra vida, porque hasta en nuestra vida secular deben de haber propósitos. Hasta en nuestra vida secular debe de haber propósitos. Amén. Y Filipenses 3:16. Pero en aquello a que hemos llegado, en aquello a lo que tú ya te decidiste hoy, que es seguir a Cristo, que es ser un discípulo, que es crecer como maestro, que es llegar a la meta, sigamos una misma regla. Esta es una regla, una ley para todo el que ya se decidió a seguir a Cristo y a servir a Cristo. Sintamos una misma cosa. ¿Cuál es el valor de una misma cosa? Llegar a la meta. Sintamos el llegar a la meta y esperemos confiados en que aunque tengamos obstáculos en el camino, en que aunque tengamos luchas, vamos a llegar a la meta, porque ese es el significado de una misma cosa. Y todos aquí es lo que debemos de tener aquí en nosotros y aquí. Un día llegar a la presencia del Padre, regresar a casa. ¿O no es el anhelo del corazón? Fíjese que estos días he estado así con varias personas y varias me dicen:
no, yo ya quisiera que viniera Cristo. Una me dijo, ¿cómo no nos destruyen como los dinosaurios o no sé qué? Nos fulminan. Y yo dije, no, eso ya está muy grave, ¿cómo que como los dinosaurios nos fulminen? Y también, no sé, mi hija Camila decía, ya que venga Cristo. Ya decía, ya nomás que me vaya de viaje y regrese y que venga Cristo. Ya que venga Cristo, pues nomás, ¿para qué queremos que continuar aquí si este mundo está horrible? Pero fíjate, nuestra meta es que venga Cristo o que nos llame a su presencia, pero regresar con el Padre, ¿sí o no? Y eso es lo que debemos de tener todos establecido en nuestra mente. Job dice, determinarás a sí mismo una sola cosa y esa te será firme. Una sola cosa. Determínate a pensar solamente en que tienes que llegar a la meta. Una sola cosa, tengo que llegar a la meta, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Yo recordaba la semana pasada, mientras mi esposo se acordaba o les testificaba de dónde Dios lo había sacado y todo lo que tuvo que pasar. Y mire, les platicó bien poquillo de lo que a lo largo de 23 años hemos vivido, porque muchas veces el enemigo ha querido acabar con nosotros en muerte, y ha sido en enfermedad, en accidentes. Una vez recuerdo que íbamos los dos en la moto bajando la de Abasolo, y pues se juntaban puros chisqueados y también chisqueados nosotros, y era en la madrugada, y las niñas encargadas, porque nosotros como jovencitos en la moto y las niñas ahí encargadas. Fíjese de dónde Dios nos sacó. Y luego y tocó el semáforo, pero no sé por qué él no lo vio y se pasó, y justo venía un tráiler. Si no ha sido por la misericordia de Dios, ahí hubiéramos quedado los dos. Estuvimos así de que un tráiler nos llevara, y era un tráiler contra una motito, y nosotros delgaditos estábamos, en estas carnes no andábamos, o sea que no hubiera quedado nada de nosotros. Pero Dios en su misericordia, porque tiene un plan para nosotros, Él nos rescató. Y mire, le puedo platicar de tantas cosas que Dios ha hecho en nosotros. Esa fue una, pero luego éramos tan alocados que cuando una vez me acuerdo que fuimos a Torreón, creo a Torreón, y iba tan fuerte, las niñas encargadas, Camila estaba chiquitita. Miren, Camila, estaba yo embarazada y me faltaban 2 días para que me internaran, para que naciera Camila, y yo andaba en la moto. Imagínense el peligro. Y luego estaba embarazada de Camila y nos fuimos hasta Torreón en la moto. Yo embarazada como de 3 o 4 meses. Y unos peligros que vivíamos, pero ahí me encantaba andar. Hasta que Dios me jaló la oreja y dijo, ya te me bajas de ahí. Y me bajé. Pero fíjese, Dios ha sido muy bueno, porque en todo tiempo ha tenido cuidado de nosotros, en todo tiempo, y muchas veces han sido las que el enemigo ha querido acabar con nosotros. Pero veo que como cuando uno llega a las cosas de Dios y te determinas a seguirle, pase lo que pase, Dios siempre sale a tu encuentro. Mire que Dios nos rescató de muchas cosas y de lo que el enemigo tenía planeado para nosotros, y nos trajo para servirle y para conocerle. Y hoy entiendo que todo lo que vivimos teníamos que pasarlo, porque si no, no seríamos quienes somos hoy. ¿Sabe que como matrimonio vivimos mucho tiempo en que cada quien por su lado? Él andaba allá en lo de las motos y yo acá en lo mío, pero las niñas encargadas, gracias a Dios. Y me acuerdo que Dios viene lo del secuestro de mi esposo una vez, y luego al siguiente mes otra vez, y ahí fue donde Dios ya nos jaló las orejas a los dos. Y yo pensé, porque en una de esas que se lo habían llevado a él, pues le hablaron y le dijeron que a él se lo habían llevado, pero afuera de la casa había gente vigilando, y que me habían visto entrar a mí con las niñas. Y yo dije, imagínate, o sea, yo sola con las niñas aquí en la casa, llegan a entrar o nos llevan, nos matan, cualquier cosa. Y él también allá lo tenían. Y a partir de ahí Dios nos empieza a hablar, y ya decido, no, ya no voy a andar, ya voy a cambiar, yo voy a seguirte, porque yo le dije a Dios, danos la oportunidad de conocerte, danos la oportunidad de poder servirte, porque primero reconocí que habíamos fallado en muchas cosas. Pero cuando empezamos a ir a la iglesia, yo le dije a Dios, mira Señor, aquí encontré lo que yo necesitaba, porque en ningún lado, y miren que cuando andábamos descarriados, cada quien hacía su vida,
Pero cuando nos acercamos a las cosas de Dios, nosotros nunca comíamos juntos, mi esposo, yo y las niñas. Él siempre iba por su lado y nosotros por el de nosotros. Y cuando nos acercamos a las cosas de Dios, que Dios nos quita todo lo que el diablo nos había dado, porque no nos lo había dado Dios, porque luego decimos, ay, es que estoy bien bendecida, pero si no le servía, ¿cómo Dios me iba a dar? Y Dios nos quita todo. Nos quedamos sin vehículo, debíamos la casa, una semana vendíamos una tele, otra semana un celular, otra semana la licuadora. No, la licuadora no la vendimos nunca, pero sí las cosías, la computadora de la niña, cosas así. Y cuando pasa esto, Dios nos enseña a amarnos a mi esposo y a mí. Y ya teníamos, yo creo que de casados algunos 7 años, y vivimos 7 años casi que cada quien por su lado, y solo Dios fue el que nos ayudó a seguir juntos. Después, cuando nos acercamos a las cosas de Dios, mire, no teníamos ni para comer, debíamos la casa, gente llegaba y tocaba que págame, no, pues que le debo, dale el celular, no, pues que le debo, dale la pantalla, no, pues que le debo, dale el carro. Pues todo dimos porque había muchas deudas. Y empezamos, ¿sabe qué? A amarnos y a respetarnos y a valorarnos el uno al otro. Lo que no hicimos en tanto tiempo, que había, según nosotros, bendición porque había dinero, lo vinimos a hacer en los tiempos de que no había nada. Porque cuando nos quedamos sin nada y hasta a pie, todos los días en las tardes nos sentábamos afuera de la banqueta y las niñas jugaban en su bicicleta y en su patín y nosotros ahí sentadillos viéndolos. Y lo que nunca hicimos en mucho tiempo. Y vi cómo Dios nos rescató y nos enseñó a que teníamos que estar desde abajo para empezar a valorarnos, porque cuando Dios, un matrimonio se casa, no une a las personas, Él une propósitos, y yo he entendido que somos un propósito de parte de Dios, porque si en 23 años no nos quisimos divorciar como 1000 veces, no es nada, en serio, todos los días, ya tú por tu lado, no tú por el tuyo, pero nunca tuvimos valor de dejarnos, ni él ni yo, sabrá Dios. Dije, ¿sabe qué me harías? Porque yo como que sí me quería ir, pero me regresaba. Y él también me dice que él también se quería ir, pero se regresaba. Ahora entiendo que solamente fue Dios el que lo hizo. Pero porque hay un propósito que cumplir. Pero nos acercamos a las cosas de Dios y mire, para nosotros era una novedad, pero con tanto amor que queríamos estar en todas las reuniones, queríamos estar en todas las células. Es que no te toca estar ahí, pero yo quiero ir. Y allá íbamos caminando con nuestra carriolía, con las 2 niñas, lo que nunca. Pero ¿sabe qué? Dios tenía que quitarnos la soberbia y bajarnos para que hubiera humildad en nosotros. Porque cuando había soberbia no nos amábamos. Estábamos juntos porque teníamos un compromiso, porque había un papel y por la misericordia de Dios. Pero cuando viene Dios, ahora sí, y nos encuentra, porque ya Dios empezó a moverse y a hacer en nosotros cosas para que nosotros entendiéramos que el propósito de Él era que estuviéramos juntos. Y Dios ha sido tan bueno que a partir de ahí que yo empecé a conocerle un poquito o nada, porque no le conocía como ahora, yo dije, Señor, yo te voy a seguir y te voy a servir todos los días de mi vida, pase lo que pase. Tú dame fuerza y dame el amor para seguir adelante, pero pase lo que pase en mi vida, yo nunca te voy a dejar. Después de que pasó eso, vivimos 1 año en la miseria, donde no había agua, no había gas, nos cortaban el agua, debíamos la casa, mire, de todo. Muchas veces en ese transcurso le reclamé a Dios y le decía, ¿por qué cuando yo no te tenía a ti, tenía todo, y ahora que te tengo, no tengo nada? Pero entendí que Dios tenía que limpiar nuestro camino, nos tenía que quitar y despiojarnos de todo el mugrero que traíamos. Y se oye feo, pero es así, porque todo eso nos estaba haciendo que nunca volteáramos a ver a Dios, porque como había algo, pues no sentíamos la necesidad de buscarle. Y el determinarse a buscar a Dios y al creer una sola cosa, a caminar en ella, ¿sabes qué? Te va a ayudar. Y tú necesitas como iglesia determinarte, y aún como persona que ha decidido ser discípulo y seguidor de Jesucristo, que pase lo que pase y venga lo que venga, tú estás determinado a llegar a la meta. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Situaciones todos los días vamos a tener y todos los días vamos a vivir, pero no es para rendirse. Jamás es para rendirse. Ahí yo creo que
Dios es tan bueno que cuando creó al hombre dijo, no es bueno que el hombre esté solo, déjame le hago una chicuela. Y lo pensó todo tan bien, porque te has dado cuenta que cuando tienes a tu esposo o tienes a tu esposa, los dos se unen y los dos van adelante. Mire, nosotros nos unimos tanto que me acuerdo que no nos uníamos, estábamos unidos pero en desacuerdo. Hasta que una vez vino un pastor y nos dijo, dice Dios que ya se pongan de acuerdo. Yo dije, ay Señor, yo creo que sigo remilgosa, sigo sin sujetarme. Y empezamos a platicar, mira esto, mira aquello, ya no hagas esto, tú ya no hagas esto, no andes sacando si no hay necesidad en abonitos, porque hasta esos son problemas. Tú no andes sacando los vales, porque luego sacas bastante y no te dura nada. Y fíjese, empezamos a unirnos y a ponernos de acuerdo en todo, y vi cómo realmente sí nos volvemos una misma carne, porque el estar de acuerdo te hace que formes el equipo, porque un matrimonio es un equipo, también es una coyuntura, una unidad en Dios, los dos son escogidos. Luego no vayamos a ser esposos o esposas que yo soy la escogida y quién sabe qué, por mí vino. No, los dos somos escogidos. Amén. Vamos, Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo decía, hermanos, sed imitadores de mí, pero Pablo era imitador de Jesucristo. Y dice, hermanos, así como soy yo imitador de Jesucristo, ustedes también sean imitadores de Él. Ustedes también busquen ser como Él, porque iglesia, necesitamos parecernos a Jesucristo cada día más. Amén. Pero 2, hay otra diapositiva, porfis. Dice que no haya entre nosotros divisiones. Son los primeros pasos que dijo, que estemos en una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones. Le está diciendo a la iglesia. Y ahí hay un pequeño errorcillo, pero no lo vea. Divisiones es separación o desunión, conflicto o contienda. Se origina por orgullo, que es la soberbia y el egoísmo. Y esto se llama espíritu de división, que tiene una operación, y opera atacando la unidad y la armonía, provoca discordias y contiendas. Y le está diciendo, miren, ustedes son una iglesia que tienen todo, la gracia de Dios, los dones, las revelaciones, toda palabra, toda ciencia, y tienen el que Dios los ha llamado, pero ¿saben qué? Que no haya divisiones entre ustedes, que no haya conflictos, que no haya contiendas. Y todas las iglesias de todo el mundo, de las denominaciones que sean, pasan por esto. Si te has dado cuenta, hay iglesias muy grandes que han caído en esto, donde iglesias grandísimas que hay pastor y copastor, viene una división por soberbia y las iglesias se dividen. Y se crean conflictos. Ya el que era el pastor ya se peleó con el copastor y cada uno ya hizo su propia iglesia. Y aquí en Saltillo hay iglesias que así les ha pasado. Y Pablo en la escritura, en la palabra dice, es que no haya divisiones entre vosotros. Les está diciendo, busquen que no haya división, busquen que el orgullo, la soberbia no venga sobre ustedes y esto crezca y se haga un espíritu llamado espíritu de división y venga a causar desunión y venga a operar en la armonía para que no haya en la iglesia. Porque hay iglesias que ciertamente están muy desunidas. Yo le doy gracias a Dios porque aquí somos una iglesia que hay mucha unidad. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Y yo he visto cómo personas aún testifican que esta iglesia hay algo que no habían visto antes y que es la unidad. Yo creo que somos una iglesia que ha estado aprendiendo acerca de la palabra y se ha estado uniendo en amor y se ha establecido en amor. Y ha aprendido a que cuando quiere venir algo de esto, inmediatamente detectarlo, porque sí ha venido a la iglesia esto. Porque el diablo no descansa, este es su trabajo. Y el diablo sabe que cuando crea una división en una iglesia, obviamente la iglesia se separa y
personas por el conflicto que pasa se desaniman, se desilusionan y terminan yéndose. Y prefieren ya no seguir a Dios o ya no servir a Cristo porque terminaron desilusionados, porque hubo una división, un pleito entre personas que se llevó a la desunidad y a que no hubiera armonía en la iglesia. Y necesitamos que no vamos a tener nuestros juntos en armonía. Y ¿se acuerdan que tuvimos el primero y fue maravilloso? Yo me reí bastantísimo, cosa que nunca hago. Me gusta mucho reírme, déjeme le digo. Entonces, ahí tenemos esta diapositiva donde dice que el orgullo y la soberbia causan el espíritu de división. Aquí nosotros tenemos que estar siempre buscando ahora sí que la palabra, la revelación para nosotros, el discernimiento también, para nosotros saber cuándo se quiere levantar este espíritu en la iglesia y poder atacarlo. Amén. Judas 1:17. Vamos a ver quiénes son los que provocan o causan divisiones en las iglesias. Pero vosotros, amados, que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿El que sigue? Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Vemos que los que causan las divisiones son los que no tienen al Espíritu, pero también les llama burladores. Y regrésate al 18, que andan según sus malvados deseos. Y si andan según sus malvados deseos, quiere decir que andan según ¿qué? Según la carne. Estos son los que causan la división y les llama los sensuales. Y a veces decimos, no hombre, los sensuales son los que andan bien sensualotes ahí caminando. No, es otro tipo. Pero fíjate que la palabra nos dice quiénes son. El que sigue, ay Dios. Los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿Quiénes son los sensuales? Los que no tienen al Espíritu, los que andan en sus malvados deseos, los que andan en la carne. Esos son los que tienen el espíritu de división. Esos son los que causan división en las iglesias y esos son los sensualotes. Mateo 12:25. Jesús los pensamientos de ellos les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. El contexto de esto es que le decían a Jesús que él echaba demonios por medio de Belcebú, y él les decía: ¿puede Satanás acaso echar fuera a Satanás? Dice: es que todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Todo lo que causa división en una casa o en un lugar dice que no va a prevalecer. Luego habían personas que decían: es que yo quiero estar aquí, mi esposa quiere estar allá y esto, pero ahí dice: todo pueblo dividido no permanecerá. Tenemos que estar en unidad, porque escogido con escogido, hueso con hueso. Amén. Judas 1:20 y 21. Pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿El que sigue? Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y aquí nuevamente estamos hablando de una misma cosa. Una misma cosa, su significado es llegar a la meta. ¿Y que llegar a la meta es a dónde? A la vida eterna. Y vemos en San Juan 14:6 que dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando decimos nadie viene al Padre, está hablando de vida eterna, pues porque es regresar con Él. Y ahí hay una diapositiva, porfis. Este es el camino de todo lo que nosotros como discípulos tenemos que seguir. Nuestro primer paso es estar en el camino. Todos como discípulos, este es el primer paso, el estar en el camino. Es nuestro inicio como discípulo. Luego dice que tenemos que seguir a la verdad, que es andar en sus mandamientos. Después dice que es, después de que andamos en sus mandamientos, ahí le faltó un pedacito en la verdad, era que te hará libre.
La vida dice que es conocer tu propósito y trabajar en él para después llegar a la vida eterna, que es conocer al Padre y al Hijo, porque este es el caminar de todos nosotros. Esto es lo que tenemos que hacer. Empezamos en el camino para seguir a la verdad, después a la vida y después a la vida eterna. En el camino, dice en Marcos 9:35 y Marcos 9:30, vimos la enseñanza que nos dio el pastor Joás, donde nos decía que los discípulos, que salió Jesús de Galilea, y luego en el 9:30, y luego en el 9:35 dice que llegó a Capernaum. Y dice que el significado de Galilea es el principio del ministerio de Jesucristo. Ahí es donde estaban los discípulos, en el principio. Y luego dice que llegó a Capernaum. ¿Y se acuerdan qué significaba la palabra Capernaum? Pacto de consolación, ¿no? Bueno, entonces quiere decir que todo discípulo tiene un principio. Los discípulos estaban en el comienzo, empezaron a conocer de la palabra de Dios a través de Jesús, a través de sus enseñanzas, anduvieron en sus mandamientos, empezaron a conocer su propósito. ¿Sí o no? Todos empezaron su ministerio después de Jesucristo y luego empezaron a trabajar en él como apóstoles, para luego ¿qué? Después de que conocieron al Padre y al Hijo, llegar a la vida eterna, llegar a la meta. Porque ese es el caminar que todos debemos de tener, el llegar a la meta, el llegar a la vida eterna. Y paso a paso se tiene que seguir como está escrito, paso a paso. Y voy a dar el último paso, que es el 3, dame la diapositiva, y voy a cerrar aquí para continuar la próxima semana porque no acabé. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, sino que estéis perfectamente. Esto significa perfectamente. Sabemos que la palabra perfecto es estar en madurez y tenemos que tener nuestra mente madura. Por eso luego más adelante dice, y vimos en el versículo que decía, portaos varonilmente, porque sabe que eso viene desde acá, desde nuestra mente, porque aquí, como vienen todas las batallas, aquí vienen todas las situaciones, nos portamos con infantilismo. Y luego, es que no me habló, ya me voy. Es que no me saludó, ya no quiero nada. Es que me dijo esto, ya no quiero nada. Es que no se despidió al dormir y pues me enojé. Porque luego así somos, bien inmaduros. Y portémonos varonilmente. Y dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Porque en nuestra mente están nuestros pensamientos. Y tenemos que tener un mismo pensamiento y una misma meta, que es llegar a la vida eterna. Pero ¿cómo? Completamente maduros, en una conexión con Dios, en unidad con Dios, en unidad con nuestro hermano, en unidad con los escogidos. Y ¿sabes qué? Todos los días hablándole a tu mente. Mire, yo sabes, a veces se me chisquea la mente y ando pensando cosas hasta que me digo, no, ya Brendita, párale. Eso no está bien, no pienses así, sácate eso de la mente. Y lo saco. Hoy le decía a Camila, no, ya, no sé qué empezamos a hablar, le dije, ya, fiu, voló, saca eso de tu mente. Hay una frase que dicen así en una novela, no sé si la has visto, y le digo, saca esa de la mente, échalo para afuera, ya eso no continúa más. Y a esto se refiere, que tenemos que estar perfectamente unidos en la misma mente. Cuando vengan pensamientos contrarios a ti, acerca de seguir a Cristo, acerca de servir a Dios, acerca de la unidad con los escogidos, acerca de hacer funcionar el cuerpo de Cristo con las coyunturas en equipo, inmediatamente sácalo de tu mente, porque sabes que no proviene de Dios. ¿Tú crees que Dios te va a poner que no hagas equipo con un hermano? Es que no, ¿para qué haces equipo con ese? Le caes mal. Mira cómo te ve. No, siempre te ha hecho menos. Mira, no te quiere. Eso no viene de Dios, eso viene del enemigo. Y nosotros todavía tenemos que entender que aunque estemos aquí recibiendo las enseñanzas, van a seguir las batallas en nuestra mente. Porque aquí puedes estar y tu mente puede decir, pues sabrá qué estará diciendo. ¿Yo para qué quiero saber eso? Pues eso se los dijo a los corintios. ¿Yo qué? Es que esto le está hablando Pablo a las iglesias, que las iglesias están pasando por esto, que las iglesias tienen que tener una misma cosa en su mente. Las iglesias tienen que tener un mismo pensamiento, tienen que estar
perfectamente unidos en una misma mente para que cosas sucedan, porque hablamos de que si están divididos no vamos a permanecer, y como iglesia necesitamos estar unidos y saber que somos equipo. Todos somos equipo. Y saben que algo que me gusta mucho que como iglesia se ha visto, porque yo había estado en otros lugares donde no se veía esto, es que cuando alguien viene aquí al frente y empieza a compartir la palabra, todos prestan atención y todos están atentos a lo que está diciendo y todos aprenden de quien está compartiendo, y no importa quién sea. Yo les comentaba que una vez me tocó predicar o dar una enseñanza en una célula de puras mujeres, y llegué yo con mi cuaderno, estaban bien padre todas ahí adorando y todo, y todas llevaban sus cuadernitos para apuntar por la palabra que se daba, y porque compartió la que era líder. Ella nos daba clases de liderazgo, y yo estaba en ese grupo de liderazgo y me tocó compartir en esa célula, pero nadie sabía más que la líder y yo. En el momento que dice, bueno, ya vamos a darle paso a la enseñanza, y me levanto yo con mi cuadernito y mis notas para dar la enseñanza, todas tenían sus cuadernos abiertos, pero nada más supieron que era yo la que iba a compartir, cerraron sus cuadernitos y no apuntó nada, como queriendo decir, de esta ¿qué puedo aprender? Y quizás sí, pues a lo mejor no tenía nada, porque pues no conocía, tenía las enseñanzas que me daban, pero en esta iglesia he visto cómo todos tienen esa atención, cómo todos tienen ese amor, ese respeto por aprender de los demás, y es algo que como iglesia yo sé que a Dios le agrada. El mismo pastor Joal le decía a mi esposo que somos una iglesia muy atenta, una iglesia que está muy atenta para las enseñanzas, y yo los veo aquí y están atentitos todos, como que les sirvió decirles que la chicharra o la pistolita de agua, porque ya están así, mire, uno que otro que se le va el ojo y se anda durmiendo, pero más adelante en la enseñanza vamos a ver acerca de eso, porque también nos habla de eso, cuando no podemos estar despiertos en la enseñanza. A Eutico le pasó. ¿Y qué crees que le pasó a Eutico que se quedó dormido en la enseñanza? ¿Qué espíritu le dio? El estupor. Y a veces el estupor anda aquí a todo lo que daba y parecemos leones y leonas. ¿Sí o no? Entonces, más adelante en la enseñanza también viene sobre eso, porque parte de eso es que en las iglesias también el enemigo se mete así para que las personas no estén atentas y no reciban. Entonces vamos a ver cómo en todo Dios quiere manifestarse, y en todo Dios nos va a dar el entendimiento para que comprendamos. Ponme la diapositiva número 3, porfis. No, la 3, que se regrese. Para un repasito a esta, lo que Pablo les dijo a la que estaba pasando la iglesia, y lo que quería que pasara en la iglesia y lo que no pasara en la iglesia, porque no voy a alcanzar a terminar la enseñanza, ya la continuamos la próxima semana. Amén. ¿Está contento por tener la próxima semana la enseñanza o no? Bueno. Y acuérdese que vamos a memorizar este versículo que vimos, Primera de Corintios 16:13, nos lo vamos a aprender de memoria. Pablo les dijo que habléis todos una misma cosa, que todos hablemos una misma cosa, el llegar a la meta. Nuestra boca tiene que ser ¿qué? Llegar a la meta. ¿A dónde quieres llegar? Pase lo que pase, se vengan obstáculos, llegar a la meta, por sobre todas las cosas. Yo una vez le dije a Dios, mira Señor, si hay cosas en mí que están mal y me tienes que dar con varita, dame, aguanto el varazo. Y se me vino una recia. Dije, bueno Señor, pues yo aguanto, pero sé que Dios lo hace, porque para que tú sigas en el camino, Dios te tiene que quitar los estorbos. Y hay pecados o cosas que tenemos en nuestra vida, como la soberbia, que nos estorban para seguir en el camino. Y no es un obstaculito pequeño la soberbia, está grandototote. Y Dios lo tiene que sacar. Y para sacarlo, ¿sabes qué? A veces tiene que usar la varita, porque no entendemos por las buenas. Nos dan la enseñanza y nos dicen, es así, es así y es así, y no entendemos. Y mira, nos entra por aquí y nos sale. Y Dios dice, no, ya no entendió así por hablar. Venga la varita para que salga la soberbia. Y venga la varita para que salga el orgullo. Pero ¿sabes qué? Como iglesia tenemos que hablar todos una misma cosa, que es llegar a la meta. Que no haya entre vosotros
divisiones, que no haya pleitos, que no haya contiendas, que nosotros seamos una iglesia que esté llena de amor, amén, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, que tengamos un mismo pensamiento. Eso significa eso, un mismo pensamiento. Como iglesia, ¿qué somos? Discípulos, que un día vamos a ser maestros y que siendo maestros vamos a ser más discípulos y vamos a ir por el que está allá afuera perdido y necesitado, que vamos a hacer misericordia con ellos como un día Dios hizo con nosotros, que tengamos un pensamiento, un mismo pensamiento, que somos una iglesia que Dios escogió para que ayudáramos al que está allá afuera sin conocimiento, para que les enseñáramos la verdad, porque no sabe las cantidades de veces que yo he escuchado de personas que dicen: es que yo nunca había entendido la palabra como ahora la entiendo, es que ahora sé que realmente la palabra de Dios hay algo profundo que yo ni me imaginaba, es que mira, este versículo dice esto, pero simplemente la letra yo no la entendía, pero ahora en la profundidad mi vida ha cambiado. Entendamos que tenemos que tener un mismo pensamiento, que sí somos una nueva generación en Saltillo, somos una nueva generación. Que se va a levantar para dar a conocer la palabra de Jesucristo, para que a través de nosotros, que somos sus instrumentos y sus herramientas, las personas lleguen a libertad y vengan al conocimiento del Padre y del Hijo, para un día llegar a la meta juntamente con nosotros. Amén. Dele un fuerte aplauso a Cristo. Gloria al Señor. 1 Corintios 1:10, por favor. Quiero que me regale 2 horas. No se crea. Quiero que me regale unos minutos más, porque ahorita que mi esposa hacía una pregunta que decía: ¿cuántos aman al prójimo? Y el único que gritó aquí fue un grillo que escuché yo. No hubo amenes, no hubo alguien que diga: yo pastor, estoy amando a un prójimo. Y lo primero que decimos es que el prójimo se pone difícil. Decimos: el prójimo no coopera. Pero sabes que los que no cooperamos somos nosotros, porque nosotros decimos: es que el prójimo no coopera. No, el que no estamos cooperando somos nosotros, porque nosotros somos los difíciles. Jesús dijo: amarás a tu prójimo. Entonces, para amar a un prójimo necesitamos amarnos a nosotros. Y aunque nos pongamos uñas, nos pintemos el pelo, nos hagamos trenzas, nos pongamos las mejores garras del mercadito, si tú no te amas, nunca vas a lograr pasar a amar a un prójimo. Porque Jesús dijo que veía una multitud, y ¿sabes qué les tenía Jesús a la multitud? Compasión. Compasión. La palabra compasión es compuesta, tiene un prefijo que es seo, que habla de una unidad, y pasión habla que quiere unirse con una pasión con los demás. Porque cuando un alma te duele, tú quieres que él venga y conocer de la verdad. Y Pablo decía a los corintios: os ruego. ¿Te imaginas que él, cuando dice la palabra ruego, la está diciendo nada más así como decirla: os ruego? No, lo hacía con un clamor, porque esta era una carta, y les hacía ver a ellos que les dolía lo que él les estaba diciendo y enseñando. Por eso habla de la palabra os ruego. Alguien le ha dicho: te ruego, por favor, te imploro, te pido, por favor, que no te salgas, te pido, por favor, que no hagas esto, te pido, por favor. Hasta los niños, cuando a alguien les colma la paciencia, dicen: ya, por favor, mijito, ya. Pablo era exactamente lo mismo, que les decía: os ruego, por favor, muchachos. Porque a pesar de que primero les empezó a decir todo lo que habían logrado avanzar, Pablo les decía que a los hermanos, a los que se supone que deberían estar alcanzando la voluntad del Padre, por el nombre del Señor Jesucristo, no decía por mi nombre, les decía: por el nombre del Señor Jesucristo, les pido que hablen todos una misma cosa. ¿Hablen qué? Pero a mí me da la impresión y me da la forma de pensar, y si nos ponemos tantito en los zapatos de Pablo, cómo es que Pablo amaba a la iglesia, pero amaba a las personas. Y nosotros, yo he estado orando, muchachos, desde hace una semana atrás por lo mismo de esto. Incluso ayer hablábamos con Tony.
algunas cosas, pero hemos hablado para que la iglesia esté unida. Porque la iglesia no solamente tiene que estar unida de apariencia. No podemos salirnos y comernos una actividad y unos taquitos juntos y decir vamos a comer unos taquitos juntos. No, la iglesia debe estar unida en espíritu. Porque aunque la iglesia nos juntemos, la iglesia nos podamos echar un café juntos, podamos echarnos una cena, una comida juntos, sabe que la iglesia puede estar dividida y la iglesia puede estar separada. Porque a veces cometemos el error fariseico de solamente juntarnos con las personas que nos caen bien. Solamente este es mi grupo y esto, los demás no. Y sabe que cuando yo les pido que vayan y se saluden a unos y a otros, yo veo quién saludan y quién no saludan. Y sabes que a veces eso te das cuenta que no la voy a saludar porque no me pasa. Yo me doy cuenta cuando saludan, porque aquí estoy y les digo, vaya y salúdese a unos. Pero cuando a alguien les pasa, aunque estés allá, vas hasta allá. Ay, mira, llegó mi amiga y vas hasta vas y la agarras y la abrazas. Pero cuando te levantas y les vayas y salude a alguien y volteas y ver que no llegó la que te cae bien, Dios le bendiga, hermano, nada más aquí. ¿Por qué no corres hasta de un lado a otro? Porque no hay un mismo sentir. Porque debemos de decir qué bueno que estás acá. Oye, pues de perdido, al menos a los que recién han llegado o los que recién nos visitan, al menos hacernos sentir bien. Ay, no, está a 4 metros, no. Ahora como ya hago pesas y pierna, me duelen mis piernitas, ya no me puedo parar. Mira, las piernas de pollo se van a quedar toda la vida. Aunque les pongas creatina, proteína, chicharrina y grasina, así van a quedar. Salga de su lugar, vaya a abrazar a alguien. Mira, os ruego, fíjate lo que decía Pablo, 2 de Timoteo 2:10, y esto me encanta, este pasaje que le dijo. Este pasaje es algo tan extraordinario. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Pablo decía, todo lo soporto, muchachos. ¿A dónde vas? No, pues hay que ir a Roma. Ahí va Pablo navegando. Y de pronto no traía dinero, y de pronto iba y con hambre, pero decía, tengo que llevar la palabra. No, vivimos a 2 metros, no queremos venir. No, hoy es miércoles, no voy. El viejo se enoja. Ay, mi viejo se pone de puntas y no le hago de cenar. Mire, yo ya hubiera dado por él para que el Señor lo encaminara. Si este hombre no va a servirle al Señor. Padre, ¿te va a servir o no? No me va a servir. Bueno, Señor, en una así tantito oramos para que te reciba, te perdone y encamínalo porque a lo mejor no va a servir. Pero dijo Pablo, todo lo soporto. ¿Por amor a quiénes? A los escogidos. Porque el escogido tiene que tener un amor por ellos. Pero si no tenemos amor por los que están alrededor de nosotros, mucho menos por los que van a llegar porque no los conocemos. Porque debemos estar orando por un escogido. Señor, ¿alguien de aquí quiere levantar un discípulo? Sinceramente levante su mano. Alguien dice, yo quiero tener mi discípulo. ¿Y estás orando por él? Bueno, si ya estás orando por él, empieza con amar a los que están aquí primero. Empieza con ir a decirle, qué bueno que estás aquí. Me duele cuando no te veo. Cuando no estás aquí me duele, porque yo sé que te va a levantar. Tú eres un hombre o una mujer de talento. Eres una mujer que Dios la quiere usar. Pero nos pueden muchas veces, ni siquiera los que estamos acá, y estamos orando por un escogido. Pablo dijo, todo lo soporto por amor a los escogidos. 3 viajes hizo Pablo en su vida, porque aproximadamente a los 38 años fue cuando él recibió el resplandor de luz. 3 años en Damasco y otros 14 años para regresar a Jerusalén. Pablo hizo muchas cosas por amor a los escogidos, y todo el itinerario que hizo de ir de una ciudad a otro, Pablo le hacían cosas y le hacían cosas. Dijo, pero todo lo soporto por amor a los escogidos. Yo les he platicado hace un tiempo atrás. Tuvimos la oportunidad a una persona de poder ayudarla para sino venderle un vehículo, cuando estábamos en otra iglesia. Y de pronto se acababa el servicio y una familiar muy cercana de las personas la veía en la parada del camión y se podía tardar hasta 1 hora para tomar el camión o agarrar un taxi. Pero la persona que traía un carro decía, no, es que me queda muy lejos para llevarla, yo no le voy a dar un ray. ¿Cómo? Pues si saliste de sus lomos. No, ¿cómo le voy a dar un ray? No, me desvío mucho. Pero queremos un discípulo.
Queremos una persona cuando ni siquiera somos aptos para ayudarles, para darles un ride, para saber cómo están y saber si algo se ofrece. Yo voy hasta donde estás. No. Entonces, ¿para qué rayos nos da Dios un vehículo? Si no lo vamos a usar ni siquiera en el reino, porque todo eso viene de Él. Y Pablo dijo, todo lo soporto por amor a los escogidos. ¿Qué más sigue diciendo? Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Con amor, muchachos, para que ellos también sean salvos. ¿Vas a ir a la iglesia? No, hoy no voy a ir. No quiere ir, que se vaya al infierno. ¡Oh! No quiere ir, nada, si ya no entiende, este es un cabezón. Ya le hablé de Cristo y no quiere. Por eso no quiere, pero solamente una vez le has dicho. ¿Sabes cómo debes de predicar y cuál debe ser tu mejor predicación? Sin hablar. Demuéstrale verdaderamente que lo amas. Es que no quieren, pastor. Es que ya le hablé, ya le dije. Mira, cuando uno tiene amor por una persona, Dios te va a dar las estrategias. Porque verdaderamente si lo quieres, va a decir, ¿para qué lo quieres si no, ni siquiera está ahí? Y Pablo amaba tanto a las iglesias. Mira, Filipenses 1:8. Fíjate lo que dice Pablo ahí mismo, lo que estaban leyendo ahorita, pero un versículo atrás. Filipenses 1:8. Filipenses 1:8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en entrañable amor. Dios es testigo de cómo los amo. Y en realidad, muchachos, creo yo que Dios nos ha entregado una iglesia en la cual amamos. Pero quisiéramos que todos ustedes se amaran unos a otros. Yo sé que es imposible que no crezca el trigo y la cizaña juntos, porque es así dice la palabra. Pero ¿sabes una cosa? Que lo que sí podemos lograr es que nosotros clasifiquemos qué queremos ser, o seamos trigo, o seamos cizaña. Porque con entrañable amor, dice Pablo, los he amado. ¿Qué no lo hizo Jesús? Para llegar a muerte y muerte de cruz. Porque llegó Jesús aquí estando 33 años en la tierra. Y al momento de que Él es tiempo de hacer su ministerio, buscó a unos discípulos para que lo dieran todo. Pero ¿sabes cuál es el problema? La competencia, la división. El de que ya no me cae bien. Esta vino con un propósito. Y yo me he retorcido, mis amados, y le he dicho al Padre, perdóname. Cuando hubo gente en la iglesia que hice oídos a personas que dijeron, es una bruja, pastor. De veras, sí es una bruja, pastor. De hecho ya visitó las casas. Le dije, pero a mí no me ha tocado. O sea, no he visto. No viene, son brujos. Van a destruir el ministerio, en serio, sí. A mí me duele tanto, mis amados, esa parte que viví de mi historia, que cuando yo les hice caso decía, sí es cierto. Y cuando a mí me hacen una llamada me dicen, pastor, me voy de su iglesia, porque a lo mejor la persona que está ahí piensa que yo estoy haciendo otro plan, pero en realidad la que libera debería liberarse primero ella. Perdóneme, pero las personas que le ayudan no están aptas. A mí me dolió tanto, porque no solamente fueron ellos, sino fueron muchos. Porque hay personas que se han llegado a sentar en la iglesia, aquí o allá o donde sea, pero hay domingos que han venido personas, en esta parte de aquí es donde se sientan más gente nueva. Y sabe que me doy cuenta que a veces no somos para saludarles, para decirles, me da gusto que esté aquí, gracias por venir. No, prefiero ir a saludarle al de siempre, al de toda mi vida. Ya nos conocemos, gracias a Dios somos personas que estamos avanzando. Qué bueno que estamos creciendo en la palabra, pero la palabra no solamente que tiene que quedarse en teoría. Por eso Pablo fue muy claro en 1 Corintios 4:20, no solamente consiste en palabras, sino en poder. Y el poder se va a ser reflejado. Por eso Jesús dijo, me van a ser mis testigos de todo lo que ustedes vieron. Pero hacer testigos es dar tu testimonio, y el testimonio no se habla, el testimonio solamente se percibe, que alguien más te vea. Y no hemos ido para decirle, qué bueno que está aquí, me da mucho gusto verlo. ¿Cómo se llama? Pedro, Juan, no sé cómo sea, Martín, me da mucho gusto, mi nombre es así. Qué bueno que está acá. ¿Por qué no lo hacemos? Porque a veces nos falta amor, porque a veces solamente queremos nuestro círculo,
Queremos rodearnos de solamente personas que me caen bien, personas que se ríen. Y la que no se ríe, pues chole. O la que no se ríe, pues hazte para allá. ¿Pero por qué? ¿Por qué clasificamos esas personas? ¿Por qué no nos damos cuenta que la persona que está ahí ha pasado por circunstancias difíciles? Que a lo mejor no se ríe en ese momento porque ni siquiera tiene ánimo de reírse, porque su ánimo es otro, porque está pasando por hambre, por desnudez, por espada, por persecución, por tribulación, por angustia. Pero nosotros no lo sabemos porque ni siquiera somos para acercarnos a decirle: ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte. Lejos de ver una amenaza en una persona, hay que ver con compasión. Jesús no dijo: son brujos, vienen a destruir el ministerio. No, Jesús dijo: solos se van a ir. Porque Jesús les empezaba a hablar de la palabra y decía: no, no. Y cuando los que estaban allá llenos de lepra, llenos de llagas, llenos de tantas enfermedades, porque era el tiempo de que todos tenían que hacerlos hacia un lado, y les decía: no, esté para allá porque me contaminas. Una mujer con flujo de sangre era una mujer que estaba contaminada, aunque si duraba por años, estaba desterrada de donde estaban los demás. ¿Por qué crees que la mujer de flujo de sangre, dicen los eruditos, que aproximadamente estaba a 50 kilómetros de donde estaba Jesús? Tuvo que recorrer 50 kilómetros tapada completamente para que nadie supiera que estaba pasando por una circunstancia, para llegar y arrastrarse. Imagínate, faltándole sangre. La persona que le falta sangre naturalmente está una persona débil. Imagínate recorrer 50 kilómetros agachada, esperarse a que descansara, agarrar aire, tomar agua, para solamente llegar y tocar el borde del manto de Jesús. Y Jesús dijo: alguien me tocó. Y los muchachos dijeron, los discípulos: o sea, ¿por qué haces una pregunta tan apartada, no tan fuera de contexto? Pues, hay un montón de personas tocándote. No, dijo: pero alguien me tocó que quiere, que ama, que quiere ser sana. Es diferente a todos los que me están tocando el día de hoy. Y tocó el borde del manto. Y Jesús decía: yo voy a ir a los que nadie quiere. Porque aquel tiene lepra, porque aquel tiene llagas, porque aquel tiene flujo de sangre, porque aquel está apartado, y tienen que apartarse lejos. Incluso somos los desterrados. Al momento de que un pueblo hebreo llega a Egipto, se hace un dictamen donde tenían que estar lejos de Egipto. Aunque fueran del mismo ciudad, tenían que estar apartados, porque las tradiciones hebreas y las tradiciones egipcias eran muy diferentes. Y para las tradiciones egipcias, todo el comportamiento que hacían los hebreos era aberración para ellos. Entonces, eso siguió creciendo y sigue creciendo en las iglesias. Predicamos de un amor de Jesús, cual no tenemos. Hablamos de la palabra y que podemos aprender mucho, de cual nosotros no aplicamos. Y eso es tan triste, muchachos, porque no podemos nosotros clasificar y ver a todos con una amenaza. A cual llega viene con una amenaza, y no es así. Si nosotros no enseñamos a abrazar, como decía mi esposa, para dar vida, lo que estamos provocando es que las personas vengan y se vayan. Porque la multiplicación viene a través de ustedes, no a través de nosotros. Nosotros estamos para ayudarlos a crecer, a regresar a casa. Pero cuando tú ames a una persona en verdad, tú vas a ir a tocar las puertas de todas las colonias y de todos los lugares que estés para traerlos a la casa de Dios. No vas a clasificar quiénes vienen y quiénes no vienen. Pero estamos muy lejos del amor de Cristo. Muy lejos, muchachos, del amor de Cristo. Jesús dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Nos postramos a adorar, nos postramos a cantar, nos postramos a decirle al Padre: cuánto te amo, Señor. Eres todo para mí. Pero hay cosas que no voy con ellas, y las cosas no son así. Jesús tuvo que enseñarle a un grupo de 12 personas a comportarse tal cual como Él se comportaba, a sacarle la religiosidad de la mente, de decirles a las personas: los que están allá son los que no se deben de tocar. Jesús les decía: los que están allá son los que más necesitan ayuda, porque ellos están enfermos y nosotros somos doctores para ir a esos enfermos. Pero los que están acá no lo necesitan, y aparte lo necesitan pero no quieren.
Pero ¿sabes por qué faltan muchas sillas? Por llenarse. Que aunque el domingo podamos ser más, pero si tú puedes ver, nos faltan más de 100 sillas por llenarse. Por amor. Porque Pablo es lo que dijo: por amor a los escogidos lo soporto todo. Y si tan solo supiéramos, aunque sea la primera palabra con mayúsculas, amor, yo te aseguro que esta iglesia se llena. No se trata de cuánto sabes, porque eso va conforme a lo que va pasando. Pero dijo en Juan 15:8: en esto será glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. En esto será glorificado mi Padre. Si quiere conocimiento, quiere misericordia. Pero ¿de qué nos sirve tanta palabra? ¿Y de qué nos sirve profundidad de la palabra si nosotros no estamos aplicándola a nuestra vida? ¿Cuál es el motivo de saber más y no saber más? Si no hay diferencia. Si vemos al que llega como una amenaza, o al que llega lo hacemos hacia un lado porque tal vez no es lo que yo esperaba. ¿Sabes que Jesús murió por ti y por mí? Y eso a veces pensamos que nos da un derecho de ejercer en nuestra vida división. Y fue lo que Pablo dijo, que él no quería que hubiera división entre ellos. Pero me encanta cuando él dice: en verdad, y les pongo a Dios de testigo, que los amo. Que los amo. Y muchachos, lo mismo que dice Pablo en Filipenses 1:8, lo digo yo: los amo a todos. Yo oro por cada uno de ustedes y por cada persona que llegue. Y esta semana he estado orando para que Dios traiga unanimidad a esta iglesia. No solamente de el mismo sentir de que, mira, nos gustan, a ti y a mí nos gustan las bolsas, a ti y a mí nos gustan los aretes de oro, a ti y a mí nos gustan los aretes de plata. Mira, no. Porque podemos estar unidos sin que nos gusten las mismas cosas. Un mismo sentir, un mismo espíritu. Si ese espíritu y ese amor no hay en nosotros, estamos lejos de conocer a Jesús. Porque aunque los conozcamos de palabra, solamente será una teoría, no será una acción en nuestra vida. Y el verbo nunca se va a hacer carne en nosotros. Debemos amarnos y debemos buscar el amor de Jesús, en el cual hoy se los digo, en realidad, con todo mi corazón, estamos muy lejos de Él. Muy lejos de Él. Pero yo quiero acercarme. Quiero decirle al Señor: yo quiero amar como tú amas. Y cuando veo una situación, yo digo: ¿qué harías tú, Jesús? Porque tengo errores, tenemos errores, todos aquí tenemos errores. Pero ¿qué es lo que Jesús haría a través de los problemas? Cuando alguien, mientras hay un tráfico extenso, nos pitan o nos dicen de cosas, o alguien de la misma iglesia decimos como que no me cae, como que nomás le veo la cara y como que no me cae. ¿Por qué? Jesús nunca clasificó personas, nunca. Y muchachos, es bueno el conocimiento. De hecho es el mejor, es lo mejor. Pero un conocimiento sin una acción que va junto no funciona. Por eso Santiago fue muy claro: la fe sin obras es muerta. Yo que gano con decirles, les voy a hablar el amor, qué significa el amor, dónde nació el amor, cada palabra qué significa, cuánta profundidad hay en el amor, cuando en mí no lo aplico. ¿De qué me sirve conocer tanto del amor cuando no existe en mi vida? ¿De qué me sirve conocer a Jesús tanto, sacando raíces, palabras griegas, palabras hebreas, palabras tan profundas, conocer la parábola y todas las parábolas, si en realidad estamos lejos de amar? Cuando ahí es una primera oportunidad de hacerlo. Señor, imagínate que amaras y que conocieras. Wow. El reino se ha acercado. Por eso Juan fue muy bueno al decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así es que, muchachos, luchemos para llegar a la meta. Y en aquel día, porque decían: ya que Cristo venga. Yo también a veces le he dicho: Señor, ya ven, Señor. En realidad hay cosas que este mundo, no sé, no lo vamos a alcanzar, no vamos a ver. Yo también le he dicho: ya ven. Pero después digo: bueno, pero estoy tan seguro que me voy a ir.
Después nos vamos y decimos, ¿para qué venías? ¿Sabes qué tiene que llegar al punto nosotros de decirle a Cristo? No vengas, espérate, porque hay así de personas que están perdidas. Hay un montón de personas que están perdidas. Mejor, Señor, pausa un tantito, úsame, envíame a mí. Si estos no quieren, envíame a mí. Yo sí quiero. Yo le he dicho, Señor, estoy dispuesto, Señor, a darlo todo por amor a los escogidos. Y lo hemos dado todo, muchachos, por amor a los escogidos. Y he llorado a veces en el solo con Él, en la oficina, y me he tirado y le he dicho, Señor, dime si vale la pena todo esto, dejar todo por ti. Porque a veces el no tener nada, el dejar todo, el soltar todo por amor a los escogidos, le digo, Señor, valdrá la pena cuando el escogido a veces no ayuda. Pero a veces el que no ayudo soy yo. A veces soy yo el que no ayudo. Porque si yo quiero que el escogido o el prójimo haga lo que yo quiera, a veces no se puede. Que venga Él, que me diga Él, que haga Él, que me perdone, que me pida perdón Él o ella. Y a veces no es así. A veces no es así. A veces hay que ir nosotros. A veces hay que acudir nosotros para decirles, amigo, amiga, hermano, hermana, te quiero dar un abrazo. Yo quiero que hoy, antes de irnos, podamos darnos un abrazo fuerte todos. Y si hay una manera de podernos pedir perdón, vamos a pedirnos perdón. Este es el tiempo de poder pedir perdón. Que haya acción. Mira, Jesús conoce los corazones, muchachos, de todos. Yo le he dicho, Señor, tú conoces mi corazón, Señor, y sabes hasta dónde estoy dispuesto a llegar por ti, que daría mi vida por ti. Por amor a los escogidos. Pero que nuestros abrazos sean sinceros. Que nuestros abrazos no solamente sean abrazar y con la mano derecha encajar una puñalada. No. Queremos ser una iglesia diferente, que marque la diferencia en Saltillo, porque Dios ha hablado de eso. Yo no la puedo marcar yo solo, te necesito. Te necesito. Pero necesito que haya amor, para que el que venga diga, ya lo estoy amando. Entre uno diga, mira, aquel que viene ya lo amo. Nada más entró y lo empiezo a amar. Y esa es la forma que tenemos que lograrlo. Ponte de pie.